Capítulo 1. El crimen perfecto. A las 22:17, Leonard Vance encendió el último cigarro de su vida. Estaba solo en el balcón de su ático de Sunset Boulevard, con la ciudad extendiéndose a sus pies en franjas de oro sódico. El tráfico zumbaba 40 pisos más abajo. El aire nocturno era fresco y seco, un lujo en Los Ángeles y completamente inmóvil. A Leonard Vance no le gustaba el silencio. Daba tiempo a la gente para pensar. Detrás de él, las puertas corredizas de cristal se abrieron con un susurro. —¿Estás disfrutando de la vista? —preguntó Adrian Montclair. Leonard no se giró. Siempre has tenido un don para hacer entradas inesperadas, Adrian. Si te gustan los videos y debates interesantes, deja un comentario abajo. Dime desde qué país los ves y qué idioma hablas. No olvides suscribirte. Montclair sonrió levemente. No llevaba ningún arma visible. No la necesitaba. En ese momento todo ya estaba orquestado. El ático estaba impecable, más ordenado que decorado. Pósteres de los primeros éxitos de Leonard como productor adornaban una pared. Un piano de cola Steinway, intacto desde hacía años, se alzaba en otra. En la isla central de mármol, 2 copas de cristal reposaban junto a una botella abierta de whisky escocés de 18 años. Los vasos estaban intactos. Fue intencional. Dijiste que era urgente, continuó Leonard, dándole vueltas al cigarro. Algo que no podía esperar hasta mañana por la mañana. Eso no es posible, respondió Montclair suavemente. Leonard se giró. La brasa del extremo del cigarro brillaba intensamente en la oscuridad. Montclair salió al balcón, con las manos entrelazadas con serenidad. Su traje era gris carbón, perfectamente confeccionado. Se había vestido para una reunión de junta directiva, no para un asesinato. Han estado haciendo circular dinero, dijo Montclair. Leonard exhaló el humo lenta y teatralmente. Soy productor, gano dinero, ese es mi trabajo. No es el dinero del estudio, corrigió Montclair. El silencio que siguió no fue confusión, fue calculado. Leonard sonrió con cansancio. Siempre ha sido el moralizador, incluso cuando nos robábamos los guiones de nuestros escritorios en la Wessex. Montclair no reaccionó a la broma. En lugar de eso, se acercó al borde del balcón y miró hacia abajo. Yo construí esta empresa, dijo Montclair con calma. La mantuve a flote mientras el streaming sepultaba los estrenos en cines. Hipotequé todo lo que tenía, y lo estás haciendo maravillosamente, respondió Leonard. Planeabas vender una participación mayoritaria a Faraday Media, sin informarme. El cigarro de Leonard se congeló en el aire. Ah, eso es todo. Habrías conservado tu puesto, dijo Leonard con cautela. Un buen sueldo. Pero la Junta prefiere un solo capitán. Montclair mantuvo sus ojos fijos en la ciudad de abajo. Siempre has confundido generosidad con control. Otro descanso. Leonard se encogió de hombros. Así son los negocios. Sí, asintió Montclair. Así es. Entonces actuó, ni con rapidez ni con violencia, solo con determinación. Leonard nunca vio la jeringa. Montclair lo había preparado horas antes, medido con precisión, con guantes puestos, un paralizante derivado de un anestésico quirúrgico, de acción rápida, mínimos rastros tras la descomposición metabólica, en un hombre de la edad de Leonard. Con su historial cardíaco benigno, el médico forense concluiría que se trataba de una insuficiencia cardíaca, inducida por el estrés, totalmente plausible. La aguja se hundió en el cuello de Leonard, justo debajo de la oreja. Leonard jadeó sorprendido, más por el shock que por el dolor. El cigarro se le resbaló de los dedos y aterrizó en la losa de piedra, todavía humeante. Montclair
Lo atrapó antes de que chocara contra la barandilla. «Lo siento», dijo, y realmente lo decía en serio. El cuerpo de Leonard se relajó en unos segundos. Abrió los ojos. Sus músculos se entumecieron. Su corazón se aceleró, amenazando con sumirse en el caos. Montclair lo sostuvo erguido, casi con ternura, hasta que el temblor cesó. La ciudad seguía bulliendo. Una vez resuelto el asunto, Montclair actuó con eficacia. Arrastró el cuerpo de Leonard hacia adentro. Lo recostó con cuidado en el sofá de cuero y ajustó su postura para que pareciera encorvado en lugar de simplemente acostado. Un brazo sobre su pecho. Aún tenía los zapatos puestos. Recogió el cigarro caído con un pañuelo y lo colocó en el cenicero de cristal junto al whisky. Limpió la barandilla del balcón. Desechó la jeringa en un recipiente sellado que luego incineraría en un laboratorio de efectos especiales. Los departamentos de efectos especiales estaban acostumbrados a materiales inusuales. Luego se acercó al piano Steinway y presionó una sola tecla. «Haz un promedio». El sonido resonó por todo el ático. Satisfecho, miró su reloj. 22:24. Sacó su teléfono y marcó el número de Elise, la asistente de Leonard. «Elise», dijo con voz tranquila pero tensa, «estoy en casa de Leonard. Creo que hay un problema». «¿Un ritmo?» «Sí, me quedaré con él». Colgó y colocó el teléfono sobre el mostrador de mármol. Luego hizo algo pequeño. Tomó la botella de whisky y se sirvió 2 vasos. Colocó uno cerca de la mano sin vida de Leonardo. Llevó al otro al balcón y lo dejó en la barandilla, intacto. Cuando los paramédicos llegaron 12 minutos después, Adrian Montclair estaba arrodillado junto a su compañero, agarrando el hombro de Leonard como para devolverle la vida. El diagnóstico llegó rápidamente. Probable paro cardíaco. No hay señales de entrada forzada. No hay señales de forcejeo. No hay rastros aparentes de toxina. Leonard Vance, el legendario productor, murió a la edad de 68 años. Una tragedia. Un ejecutivo con exceso de trabajo. Un hombre estresado. Adrian Montclair respondió con calma a cada pregunta. Estaban revisando los documentos de financiación. Leonard había salido a tomar aire fresco. Unos momentos después, Montclair oyó una caída. Sí, Leonard se había quejado recientemente de dolores en el pecho. No, no habían tenido una pelea. Sí, inmediatamente pidió ayuda. Parecía devastado. En realidad, se sintió aliviado. A medianoche, el ático volvió a quedar en silencio. La entrada fue sellada con cinta policial, de acuerdo con el procedimiento. Adrian Montclair bajó al garaje, se subió a su coche y respiró profundamente. El plan era simple. El teléfono móvil es invisible, el método es indetectable y el momento es perfecto. Mañana expresará públicamente su dolor. En el plazo de un mes, el consejo directivo consolidaría su poder bajo su autoridad. Faraday Media retiraría su oferta sin el voto de Leonard. La empresa permanecería intacta. Su empresa se hundió en la noche de Los Ángeles, sin saber que en algún lugar, en una cocina desordenada, no muy lejos del centro, un detective de aspecto desaliñado estaba terminando una cena tardía de Chile y estudiando un crucigrama con ojos tranquilos y pacientes. Y aunque el teniente Columbo aún no sabía el nombre de Leonard Vance, pronto se encontraría mirando fijamente un único e incandescente detalle, algo pequeño, casi insignificante, un poco como el último cigarro fumado en Sunset Boulevard. Capítulo 2. Un hombre con preguntas. A la mañana siguiente se despertó radiante e indiferente. El teniente Columbo se encontraba justo en la entrada del ático de Leonard Vance,
con el sombrero en la mano y el abrigo ligeramente arrugado por el ascenso en ascensor. Los oficiales uniformados se movían a su alrededor con discreta eficiencia, rozando suavemente el parqué pulido con sus zapatos. No entró del todo. A él siempre le gustaba mirar primero. La sala era amplia, pero fría. Líneas limpias, superficies lujosas. Muebles dispuestos como para una foto de revista, no para una conversación. El aire aún conservaba un ligero olor a cigarro, ahora rancio, mezclado con un aroma a cera de limón. Columbo inclinó la cabeza. «Es un lugar estupendo», murmuró, especialmente para sí mismo. Un joven oficial se acercó. «Buenos días, teniente». «Hola. Disculpen la tardanza. Mi coche tiene una ligera tos. Suena peor de lo que es. Voy a llevarlo al taller». El oficial asintió cortésmente. Todos conocían el coche. Columbo finalmente da un paso adelante. Leonard Vance yacía exactamente donde lo habían dejado los paramédicos la noche anterior, a pesar de que su cuerpo ya había sido trasladado. La marca en el sofá de cuero aún era visible. Una línea de tiza pálida indicaba dónde había caído. Columbo se puso en cuclillas lentamente mientras sus articulaciones protestaban. Un ataque al corazón, ¿eh? Eso parece ser, dijo el agente. No hay indicios de crimen. El médico forense lo confirmará. Columbo tarareó con indiferencia. En la isla de mármol yacía la botella de whisky. 2 vasos, uno casi lleno, el otro intacto. Se inclinó más cerca, examinando el nivel del líquido como si pudiera susurrarle algo. ¿El señor Vance bebe mucho? Por lo que oímos, socialmente. Columbo se rascó detrás de la oreja. En el balcón, el sol de la mañana hacía brillar las losas de piedra. La ciudad se extendía hasta donde alcanzaba la vista, despreocupada. Un cenicero de cristal reposaba sobre una mesita cerca de la puerta corrediza. Dentro, un solo cigarro, medio quemado. Columbo salió con cautela, con las manos entrelazadas tras la espalda. Examinó el cenicero sin tocarlo. «Una marca cara», dijo en voz baja. «¿Fuma usted, teniente?», preguntó el oficial. «Mi esposa lo odia», respondió Columbo. «Dice que huelo a póker viejo, pero de vez en cuando, en ocasiones especiales». Examinó la ceniza del cigarro. Se había asentado naturalmente, sin aplastarse. La línea de combustión era uniforme. Entrecerró los ojos hacia la barandilla y luego hacia el lugar donde había estado la silla del jardín. ¿Quién lo encontró? «Socio, Adrian Moncler. Está adentro con el detective Ramírez». Columbo asintió con la cabeza y se dirigió a casa arrastrando los pies. Adrian Moncler estaba de pie cerca del piano, hablando en voz baja con Ramírez. Vestía un traje azul marino perfectamente planchado. El dolor se reflejaba en su rostro, contenido, sin ostentación ni frialdad, en su justa medida. Cuando Ramírez notó a Columbo, hizo un gesto. «Señor Moncler, le presento al teniente Columbo». Moncler se dio la vuelta. Hubo un breve brillo en sus ojos, de evaluación, no de miedo. «Teniente», dijo extendiendo la mano. Columbo aceptó la noticia con sentimiento y se disculpó. «Lamento mucho su pérdida, señor. Es terrible, realmente terrible». «Gracias». Columbo lo soltó lentamente, como si dudara en aumentar la carga del hombre. «Usted y el señor Vance son socios desde hace mucho tiempo». 32 años. Es más largo que mi matrimonio», dijo Columbo pensativo. «No es que lo admita en casa». Una leve y perfectamente apropiada sonrisa emana de Moncler. Columbo miró a su alrededor. «¿Estabas allí cuando ocurrió?» «Sí». «¿Y él simplemente se desplomó?» «En el balcón. Estábamos hablando de financiación. Salió a tomar el aire. Oí un ruido y lo encontré en el suelo». Columbo asintió, absorbiendo la información
sin reaccionar. ¿Parecía molesto por algo? ¿Quizás por presiones laborales? La respuesta de Montclair fue mesurada. Leonard siempre estaba bajo presión. Era parte de su personalidad. Columbo regresó a la isla de mármol, observando las gafas. ¿Pagaste eso? Sí. Íbamos a tomar algo después de terminar el papeleo. Pero no lo hiciste. No. Columbo se inclinó más cerca del cristal intacto y luego hacia el que estaba más cerca del contorno de tiza. Es curioso, dijo distraídamente. Mi esposa dice que cuando un hombre se sirve una copa, suele tomar al menos un sorbo. Incluso las malas noticias esperan a ser tomadas a sorbos. La mirada de Montclair no vaciló. Leonard no tuvo la oportunidad. Ah, Columbo se incorporó y asintió con la cabeza como si le hubieran corregido. Se dirigió hacia el piano. ¿Estás jugando? No está bien, respondió Montclair. Leonard insistió en tomarlo. Columbo presionó suavemente una tecla, el do central. El sonido resonó, puro y sostenido. Sonrió. Un sonido magnífico. Siempre me ha encantado esa nota. Da la impresión de centrar. Montclair no dijo nada. Columbo se dio la vuelta y palpó los bolsillos de su abrigo hasta encontrar una libretita. La abrió. Frunció el ceño al ver algo garabateado dentro, y luego levantó la vista. Una última cosa, señor. Ese cigarro de afuera, ¿lo encendió el señor Vance antes de irse? Sí, lo trajo consigo. Columbo asintió lentamente. Si me permite preguntar, ¿normalmente terminaba sus puros? Montclair dudó solo un momento. Si tuviera tiempo. Ah, tiempo. Columbo cerró su cuaderno sin escribir nada. Se arrastró hacia la puerta y luego se detuvo bruscamente, como si recordara algo trivial. Oh, disculpe, señor. Solo una última cosa. Montclair esperó. Cuando lo encontraste, ¿el cigarro estaba todavía encendido? Un ritmo. Lo creo, dijo Montclair. Sí. Columbo lo observó con moderada curiosidad, como un hombre que intenta recordar dónde perdió sus gafas. Gracias. Eso ayuda. Inclinó la cabeza cortésmente y salió al pasillo. En el ascensor, finalmente solo, la postura de Columbo cambió casi imperceptiblemente. La suave confusión dio paso a una silenciosa concentración. Metió la mano en el bolsillo y sacó una caja de cerillas que había tomado discretamente de la mesa del balcón. Examinó la imagen de la marca. Luego lo volvió a guardar en su chaqueta. Sobre él, en el ático ahora bañado por luz natural, Adrian Montclair permanecía completamente inmóvil cerca del piano, escuchando el eco que se desvanecía de una única nota que de alguna manera se negaba a abandonar la habitación. Capítulo 3. La primera visita. Columbo regresó a su ático de Sunset Boulevard 3 días después. Llegó poco después de las 10 de la mañana, con su habitual impermeable arrugado sobre el brazo y una pequeña bolsa de papel marrón que contenía solo un sándwich a medio comer y un termo con café tibio. El conserje del edificio lo reconoció inmediatamente. «Teniente», dijo con voz educada pero curiosa. «¿Ya regresó?» «Ah, sí. Me han venido algunas preguntas», murmuró Columbo, dirigiéndole una mirada de disculpa. «Es curioso cómo pasa después de ver algo una vez. Crees que está claro. Y luego tu cerebro dice, espera un momento». El conserje sonrió levemente. «Por supuesto, señor. Apartamento 32B». Él asintió, entró en el ascensor y murmuró suavemente. «Preguntas, preguntas. Siempre preguntas». Una vez dentro del ático, se detuvo en el umbral, con las manos entrelazadas con indiferencia, mientras su mirada recorría el espacio con atención, casi despreocupada. Todo seguía meticulosamente ordenado. El piano brillaba a la luz de la mañana.
La isla de mármol estaba vacía, salvo por la botella de whisky y 2 copas. Las puertas francesas estaban abiertas, dejando que el sol de Los Ángeles inundara el suelo de baldosas. Montclair entró en la habitación unos momentos después, esta vez vestido con un traje más claro y la corbata ligeramente floja. Saludó cortésmente a Columbo. «Teniente», dijo con calma. «¿Ya regresó?» «Sí, señor. Espero no molestarlo», respondió Columbo, rascándose la nuca. «Es que algo me ha estado rondando la cabeza». Hizo una pausa, como avergonzado por la confesión. «Probablemente no sea nada, pero ya me conoce. Me cuesta seguir adelante». Montclair señaló el sofá. «Por supuesto. Siéntese, por favor». Columbo se acomodó en el asiento de cuero, con la espalda ligeramente encorvada y las piernas cruzadas. Recorrió la habitación con la mirada, sin perderse nada. «Dijiste que Leonard estaba bajo presión», dijo Columbo lentamente. «Lo entiendo. Dinero, estudios, contratos. Pero, ¿mencionó a alguien en particular? ¿Ha habido alguna tensión con alguien últimamente?» Montclair negó con la cabeza. «Que yo sepa, no. Ese hombre era cauteloso. Compartimentaba las cosas». Columbo asintió. «Ah, compartimentado. Qué buena palabra. Conoces a mi esposa. La usa constantemente cuando intento organizar la despensa. Dice: Peter, algunas cosas van en sus cajas, otras no. Si no, es un caos. Creo que Leonard debía ser así. Ordenado. Preciso». Montclair inclinó la cabeza sin decir nada. Columbo se levantó lentamente y caminó hacia la isla, rozando el mármol con los dedos, sin tocarlo. Miró la botella de whisky y los 2 vasos. «Los preparaste ayer, ¿no?», preguntó. «Sí, íbamos a tomar algo juntos». «Pero no lo hiciste», dijo Columbo en voz baja, mirando su vaso casi lleno. «Qué curioso, mi esposa. Está tan decidida a terminar lo que empieza. Una taza de café, un suéter que está tejiendo. Sigue hasta terminarlo. Leonard, en cambio, se habría, ya sabes, terminado sus puros». Los ojos de Montclair temblaron levemente, pero su expresión permaneció impasible. «Si tuviera tiempo, sí». Columbo asintió, murmurando: «El tiempo, qué cosa más rara. El tiempo. Crees tenerlo bajo control y de repente desaparece». Regresó a las puertas francesas del balcón, con las manos a la espalda, entrecerrando los ojos al ver el cenicero y el puro medio quemado. Se agachó un poco, como si intentara ver el mundo desde la perspectiva del cigarro. «Esa es una pregunta tonta», le dijo a Montclair sin darse la vuelta. «Pero cuando Leonard salió, este cigarro, ¿lo encendió primero o lo había encendido?», respondió Montclair con serenidad. «Siempre lo ha hecho». Columbo asintió. «Claro, claro. La ceniza se ve muy limpia. Combustión perfecta. No se ha alterado nada. De todas formas, pensé en preguntarte». Se enderezó y se acercó lentamente al piano. Presionó ligeramente el do central, dejando que la nota resonara. «Qué sonido tan bonito», murmuró. «Mi esposa toca un piano pequeño. No muy bien, pero lo intenta. Siempre le digo, hay cierta sinceridad en ese sonido. Presionas una tecla y te dice la verdad. Así de simple». Montclair no dijo nada, pero una ligera tensión cruzó sus hombros. Columbo regresó tranquilamente al centro de la habitación, con las manos en los bolsillos del abrigo. Se agachó un poco, esta vez examinando la canica bajo la botella de whisky. «Disculpe la molestia», dijo en voz baja. «Es solo que hay cosas que me inquietan. Mi esposa lo llamaría una pequeña premonición. Te vuelve loco hasta que lo descubres». Montclair apretó los labios. Permaneció inmóvil, calculando.
esperando. La mirada de Columbo se desvió hacia el balcón, luego hacia la ciudad a lo lejos. Ladeó ligeramente la cabeza, como si escuchara el murmullo de las calles. «Qué extraño», dijo en voz baja. «Incluso en el corazón de una ciudad como esta, todo parece tranquilo, calma. Probablemente por eso tardé 2 días en dejar de pensar en ello. Montclair está feliz de aceptarlo». Columbo se dirigió a la puerta con pasos cortos. «Bueno, no lo entretendré. Solo quería asegurarme de haber hecho todas las preguntas que tenía en mente. Agradezco su paciencia, señor. De verdad». Se detuvo en la puerta. Su mano se detuvo un momento en el marco. «Y, si no te importa, quizá vuelva. Solo un pequeño detalle aquí y allá. No puedo evitarlo. Mi esposa me diría que no, pero...». Sonrió tímidamente y se encogió de hombros. «Las viejas costumbres son difíciles de cambiar». Montclair no respondió, pero un ligero movimiento en el rabillo del ojo delató un destello de cálculo. Mientras Columbo descendía solo en el ascensor, murmuró en voz baja: «Hay algo mal, algo pequeño, pero está ahí. Siempre lo está». Afuera, la ciudad bullía con indiferencia. Sin embargo, en el ático, en ese espacio tranquilo y apartado, comenzaban a tejerse los primeros hilos de un enigma invisible, y el teniente Columbo, lento, discreto y paciente como siempre, lo había notado. Capítulo 4. Pequeños detalles, grandes preguntas. Columbo regresó casi una semana después. La luz matutina de Los Ángeles se filtraba por las persianas en un ángulo agudo, proyectando vetas sobre el mármol pulido del ático. Afuera, la ciudad bullía, indiferente, ajena. Dentro, todo seguía exactamente igual, demasiado exacto, demasiado quieto. Columbo se quedó un momento en la puerta, ajustándose el cuello del abrigo y rascándose detrás de la oreja. Solo llevaba su libreta de siempre y un bolígrafo guardado descuidadamente en el bolsillo. Su único objetivo era satisfacer su curiosidad, y la curiosidad, como le gustaba recordarse a sí mismo, nunca era inofensiva. «Teniente», lo saludó un oficial uniformado. «¿Ya regresó?» Columbo esbozó una leve sonrisa, casi como disculpándose. «Ah, sí, espero no molestarte. ¿Sabes? A veces ves algo una vez, crees haberlo entendido, y entonces tu cerebro dice: espera un momento». Es extraño, el cerebro, siempre con prisa, nunca satisfecho. Dentro, Adrian Montclair estaba de pie junto al piano, con los brazos cruzados, absorto en la lectura de un expediente. Su expresión se mantuvo deliberadamente neutral, pero Columbo notó la ligera arruga entre sus cejas, sutil, casi imperceptible, una señal reveladora, un reflejo masculino, de esos que Columbo se enorgullecía de detectar. «Señor Montclair», dijo Columbo, acercándose lentamente. «Espero no molestarlo. Bueno, he estado pensando en algunas cosillas, nimiedades en realidad, pero no me han quitado la cabeza». Montclair señaló una silla. «Por supuesto, teniente. Siéntese, por favor». Columbo, ligeramente encorvado, inclinado hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, examinaba la habitación con el aire de quien la descubre por primera vez, sin perderse nada. «¿Sabes? Estaba pensando en los puros», empezó Columbo. «Leonard era exigente, ¿verdad? No solo con películas o dinero, sino también con cosas pequeñas. Los puros, su whisky, incluso la forma en que se sentaba en ese sofá. No dejo de imaginarlo. Intento capturarlo bien». La mirada de Montclair se desvió brevemente hacia el sofá y luego volvió a Columbo. «Era meticuloso», dijo con serenidad. «Sí, meticuloso», murmuró Columbo, asintiendo. «Mi esposa tiene un don para notar cosas que yo no veo. Ve una taza fuera de lugar y la vuelve loca.
Leonard también se habría dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Montclair inclinó levemente la cabeza. Supongo que sí. Columbo se dio unas palmaditas suaves en las rodillas con las yemas de los dedos. Se levantó y caminó hacia las puertas francesas. El cenicero, con el cigarro a medio fumar, le llamó la atención de inmediato. Se agachó ligeramente, ladeando la cabeza para examinarlo, observando distraídamente la uniformidad de la combustión y la textura de la ceniza. «Es curioso», dijo en voz alta, más para sí mismo que para nadie más. «Una vez vi un caso en el que un hombre dejó algo ardiendo, pensando que nadie se daría cuenta, pero un pequeño detalle como ese puede decir mucho, ¿verdad?» Montclair no dijo nada, simplemente observó. Su mirada era serena, pero su postura se había endurecido ligeramente, un detalle que Columbo notó en silencio. Columbo se acercó a la isla de mármol y se quedó inmóvil junto a la botella de whisky y los vasos. «Te los serviste tú mismo, ¿verdad?» «Sí», respondió Montclair. «Íbamos a tomar algo juntos, pero no lo hiciste», dijo Columbo con dulzura, observando el vaso intacto. «No importa». «Bueno, lo entiendo. A veces el momento no es el adecuado. Mi esposa me obliga a terminarme el café, pase lo que pase. Dice, si empiezas, terminas. Es increíble lo difícil que es dejar atrás los viejos hábitos». Se agachó, observando la disposición de la botella y los vasos, y luego miró hacia el balcón. La luz de la mañana iluminaba el cenicero y el puro a medio fumar. «¿Y este? ¿Lo había encendido antes de salir?» «Sí», respondió Montclair. «Siempre lo ha sido». Columbo asintió distraídamente, murmurando, «Ah, el tiempo. Es extraño con el tiempo. Siempre se acaba. Crees que tienes suficiente y de repente no queda nada». Se acercó al piano y pulsó una sola tecla, el do central. El sonido resonó con claridad. «Magnífico, auténtico. Esta nota no miente, ¿sabes? La pulsas y te dice lo que es, sin secretos». Los ojos de Montclair se volvieron hacia él casi por reflejo. Columbo se apoyó ligeramente en el piano con la cabeza ladeada. Disculpen si les parezco extraño, pero estaba pensando en los sonidos, la música, los pequeños ritmos de un lugar. La gente deja rastros allí, pequeños detalles que susurran lo que pasó, si tienen la paciencia de escuchar. La mandíbula de Montclair se aprieta ligeramente. Columbo se incorporó y abrió su libreta. Anotó algo rápidamente y la volvió a cerrar sin levantar la vista. «Bueno, no te entretendré, solo quería comprobar un par de cosas. Mi esposa me habría regañado si hubiera dejado una pregunta sin responder, ¿entiendes? Se pone furiosa si no le hago caso». Se dirigió a la puerta arrastrando los pies, deteniéndose un momento. Puede que vuelva. Siempre surgen pequeñas cosas que me molestan. Es así, no puedo evitarlo». Montclair permaneció en silencio, asintiendo con la cabeza una vez. Columbo bajó solo al ascensor. Afuera, la ciudad bullía, indiferente a la investigación que se desarrollaba silenciosamente en un lujoso ático. Murmuró en voz baja, como si le hablara a otra persona. «Hay un pequeño detalle, algo diminuto, pero está ahí. Siempre está ahí. Siempre te toma por sorpresa». Y en el ático, Montclair permaneció completamente quieto, escuchando el débil eco de una nota que había resonado y persistido, como una pregunta, esperando una respuesta. Capítulo 5. El hilo invisible. Columbo llegó esa tarde, justo cuando el sol se ponía por el oeste, bañando la ciudad con una suave luz dorada. Las calles al pie de Sunset Boulevard vibraban con el ritmo habitual de Los Ángeles, coches a toda velocidad, peatones ajetreados,
Pero, dentro del ático de Leonard Vance, la atmósfera permanecía suspendida, casi imperceptible. Una tensión contenida parecía flotar sobre las paredes de la habitación, silenciosa. Se detuvo en la puerta, con el sombrero en la mano y la libreta bajo el brazo. Adrian Montclair ya estaba allí, examinando los estados financieros extendidos sobre la isla de mármol. Se mantuvo erguido, pero sus hombros delataban una ligera tensión, algo que Columbo notó de inmediato. «Teniente», dijo Montclair con calma. De vuelta, Columbo dio un paso adelante, rascándose la nuca. «Ah, sí. Espero que no te importe demasiado. Ya me conoces. Cuando me meto en algo, no puedo parar». Esbozó una sonrisa tímida y autocrítica. «Mi esposa dice que no me preocupo por nada. La vuelve loca». Montclair inclinó la cabeza cortésmente. «Por supuesto. Lo entiendo». Columbo se acomodó en el sofá cerca de donde Leonard se había desplomado. Dejó que su mirada vagara tranquilamente por la habitación, pero cada detalle quedó grabado en su mente. Las superficies pulidas, los muebles perfectamente alineados, la luz del sol brillando en el cenicero de cristal, donde reposaba el puro a medio fumar. «Es extraño», murmuró Columbo, más para sí mismo que para Montclair. «Estos detalles se me quedan grabados, esas pequeñas cosas que la gente deja atrás. A veces son hábitos, a veces simplemente la forma en que uno organiza su vida. Crees que no es nada, pero, bueno, dice más que las palabras». La mirada de Montclair se posó brevemente en el cenicero. No dijo nada, pero Columbo percibió esa fracción de segundo de reflexión, un pensamiento fugaz que cruzó su rostro. Columbo se levantó y se dirigió a las puertas francesas del balcón. Se agachó ligeramente, examinando los cristales, el cenicero, el puro caído. «¿Sabes?», dijo con su habitual voz suave, «una vez tuve un cliente, un pequeño comerciante, un hombre encantador. Siempre dejaba un bolígrafo en su escritorio, siempre en el mismo sitio. Nunca le presté atención. Pero ese bolígrafo contaba una historia, algo pequeño, invisible, hasta que lo mirabas con más atención». Montclair permaneció en silencio. Cruzó los brazos, pero sus dedos se golpeaban sutilmente el bíceps, un ritmo inconsciente que Columbo catalogó. Columbo se enderezó y caminó hacia la isla de mármol. Examinó la botella de whisky y los vasos. Pasó el dedo por el borde del mostrador, como si intentara recuperar la textura de un recuerdo. «¿Los vertiste tú mismo, no?», preguntó. «Sí», respondió Montclair en tono tranquilo. «Pero no has estado bebiendo», murmuró Columbo. «No importa». «Bueno, pasa. El momento. La vida nos da sorpresas», asintió. «Mi esposa, en cambio, se habría terminado la copa de todas formas. Es terca como una mula». Columbo se agachó de nuevo, esta vez examinando la canica bajo la botella, y luego echó un vistazo al vaso intacto junto al sofá. Su mirada se deslizó discretamente entre los dos vasos y luego al balcón. ¿Y ese cigarro? ¿Lo había encendido al salir? La respuesta de Montclair fue tranquila, casi ensayada. «Sí, como siempre». Columbo ladeó la cabeza, rascándose la barbilla. «Ah, el tiempo. Es una locura cómo desaparece. Crees que tienes de sobra y de repente... ¡puf!, se acabó». Se acercó al piano y pulsó el do central. La nota permaneció en el aire, vibrante y profunda. Magnífico. Auténtico. Ya sabes, la música no miente. Pulsas una tecla y te dice la verdad. Directa, sin secretos. La mirada de Montclair se suavizó levemente, aunque sus labios siguieron siendo una línea delgada. Columbo recorrió lentamente la habitación con las manos entrelazadas a la espalda. «Sabe, señor, no puedo evitar pensar en los detalles,
solo en los detalles, la forma en que alguien deja un vaso, la forma en que arde un cigarro, la inclinación de una silla. Parece trivial, lo sé, pero a veces estos hilos invisibles dicen mucho más que una confesión, más que una declaración. La mandíbula de Moncler se tensó levemente, una reacción que Columbo registró en silencio, mientras su mente tejía estas pequeñas reacciones en un patrón más grande. Columbo se detuvo cerca del balcón, contemplando la ciudad. «Es curioso el silencio», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Puede decir más que las palabras. Solo hay que escuchar, con paciencia, dejarlo hablar». Se volvió hacia Moncler y se encogió de hombros levemente, como disculpándose. «Bueno, no te entretendré. Solo unos comentarios. Mi esposa me regañaría si dejara preguntas sin responder. La vuelve loca. Pero solo intento escuchar, con paciencia. Así es como hago las cosas». Columbo se dirigió a la puerta con el sombrero en la mano. Se detuvo, inclinó la cabeza y le dedicó a Moncler una sonrisa discreta, casi conspirativa. «Y, puede que vuelva. Tengo algunas cosas en la cabeza, señor. No puedo evitarlo. Las viejas costumbres son difíciles de cambiar, como dije». Moncler no respondió. Sin embargo, sus ojos delataban una inquietud fugaz y cuidadosamente disimulada. Mientras Columbo entraba en el ascensor, murmuró en voz baja, casi para sí mismo: «Hay un hilo conductor, invisible, tenue, pero está ahí, siempre, nunca miente». Y en el ático, Moncler permaneció completamente quieto, escuchando el eco persistente del do central y el ritmo tranquilo e implacable de un hombre que lo notaba todo. Capítulo 6. Ecos del pasado. La luz de la tarde se filtraba por las contraventanas, cortando el ático en largos barrotes dorados. Columbo estaba de pie junto a la puerta, con el abrigo descuidadamente colgado del brazo y el sombrero en la mano. Un aroma a madera pulida y humo de puro flotaba en el aire, tan sutil que era casi imperceptible, pero a la vez persistente. Adrian Moncler ya estaba allí, sentado en la isla de mármol, consultando documentos. Miró a Columbo con fingida calma. Su postura era impecable, su expresión cuidadosamente neutral, pero Columbo percibió una ligera tensión en sus hombros, un ritmo silencioso que delataba su vigilancia. «Teniente», dijo Moncler, «¿el regreso?» Columbo entró arrastrando los pies, rascándose la nuca y murmurando disculpas. «Ah, sí, espero no molestarte. Es extraño. Una vez que has visto algo, aunque parezca claro, tu cerebro no deja de pensar en ello. Pequeños recordatorios, ¿sabes? Mi esposa se vuelve loca cuando hablo de ello en casa». Moncler inclinó la cabeza cortésmente. «Entiendo». Columbo dejó que su mirada vagara perezosamente por la habitación, sin perderse nada. El vaso de whisky intacto cerca del sofá, el otro vaso más cerca del contorno de tiza donde había caído Leonard, el cigarro a medio fumar en su cenicero y la luz del sol reflejándose en los bordes de la barandilla del balcón. «Sabe, señor», dijo Columbo con voz suave, «el otro día estaba pensando en las costumbres, esas cositas raras que hacemos sin pensar, siempre igual. Mi esposa tiene un ritual con el té de la mañana, un terrón de azúcar, una cuchara, siempre en el mismo sitio. Y se enfada si lo muevo. Es una tontería, supongo, pero estos pequeños detalles importan». La mirada de Moncler se posó en el cenicero. Una ligera arruga se dibujó entre sus cejas, apenas perceptible para el atento observador de Columbo. «Y Leonard», continuó Columbo, «la gente así tiene sus costumbres. Se dan cuenta cuando un bolígrafo está fuera de lugar,
cuando una silla está mal colocada. Probablemente ya lo sabías. Por eso el lugar está tan ordenado. Hasta el puro en el balcón. Moncler asintió. Su expresión permaneció inalterada. Columbo se acercó lentamente a las puertas francesas. Se agachó ligeramente, examinando el puro y luego las baldosas debajo. Es curioso. A veces son las pequeñas cosas las que más dicen. Un gesto, la quema de un puro, la posición de una copa, expresan mucho más que las palabras. Se enderezó y caminó hacia la isla de mármol. ¿Fuiste tú quien sirvió estas bebidas ayer? Sí, respondió Moncler en tono tranquilo. Pero no has estado bebiendo, dijo Columbo en voz baja, observando el vaso intacto. Bueno, supongo que no importa. El tiempo, la vida. Mi esposa siempre termina lo que empieza. Se vuelve loca si no lo hace. La gente como Leonard. Probablemente hacen lo mismo, ¿no? Los ojos de Moncler temblaron levemente, casi imperceptiblemente, y Columbo lo notó con tranquila precisión. Columbo se agachó junto a la botella y miró hacia el balcón. ¿Y ese cigarro lo encendió antes de salir? Sí, como siempre. Ah, el tiempo, murmuró Columbo, ladeando la cabeza. El tiempo es extraño. Crees que lo tienes, y de repente se acaba. Se acercó al piano y pulsó el do central. La nota resonó en la sala, clara, pura, innegable. Magnífico, auténtico. Presionas una tecla y te dice la verdad, sin secretos, sin mentiras. Los labios de Moncler se tensaron. Una ligera tensión recorrió su mandíbula, a pesar de su impecable postura. La atención de Columbo se fijó en los rayos de sol que incidían sobre la isleta de mármol. Examinó una pequeña imperfección, apenas perceptible cerca del borde. Se agachó para examinarla más de cerca y se levantó, asintiendo. ¡Qué curioso! Los pequeños detalles a veces tienen la desafortunada tendencia a revelar, bueno, el panorama completo, aunque aún no estemos listos para verlo. Moncler se movió ligeramente, cruzándose de brazos. No dijo nada, pero Columbo percibió el golpeteo de un dedo en su antebrazo, un ritmo sutil e inconsciente. Columbo se enderezó y caminó lentamente hacia el centro de la habitación. Disculpe la molestia, señor. De verdad, es que a veces me asaltan preguntas, pequeñas cosas, y mi esposa insiste en que las responda todas. La vuelve loca, pero tiene razón. Caminó hacia la puerta a pasos cortos, deteniéndose un momento con una mano en el marco. Y, puede que vuelva. Solo hay algunas cosillas que me molestan. No puedo evitarlo. Las viejas costumbres son difíciles de cambiar. Eso es todo. En los ojos de Moncler se adivinaba un ligero atisbo de inquietud, inmediatamente disimulado bajo una profesionalidad imperturbable. Columbo bajó al ascensor, murmurando en voz baja: «Hay un hilo conductor, invisible, tenue, pero definitivamente ahí, siempre. Solo hay que esperar, observar y dejar que se revele». Allá arriba, en el ático, Moncler permanecía absolutamente quieto, escuchando el débil eco del do central y el ritmo lento y paciente de un detective que se daba cuenta de todo y que no se dejaba apresurar. Capítulo 7. La presión sutil. La siguiente visita tuvo lugar al caer la tarde, justo cuando las sombras de la ciudad empezaban a alargarse y fundirse con la luz dorada. Columbo se quedó en el vestíbulo del edificio de Sunset Boulevard, con el sombrero en la mano, el impermeable ligeramente torcido y una libreta asomando del bolsillo. Se ajustó el abrigo, murmurando sobre botones desajustados y el calor impredecible de Los Ángeles en febrero. Tomó el ascensor hasta el piso 32 y se detuvo frente a la puerta del ático.
El suave murmullo de la ciudad, abajo, era casi reconfortante en su indiferencia. Columbo llamó suavemente y esperó. Adrian Montclair abrió la puerta casi de inmediato. Su postura era perfectamente controlada, su expresión serena pero atenta, como si percibiera las sutiles tensiones de la habitación incluso antes de entrar. «Teniente», dijo Montclair en voz baja. «¿De vuelta?» Columbo sonrió tímidamente al entrar. «Ah, sí, espero no molestar. Es curioso. Ves algo una vez, crees haberlo entendido, y luego, bueno, sigues dándole vueltas, ¿sabes? A mi esposa le vuelve loca. Dice que no me preocupo por nada». Montclair asintió cortésmente y caminó hacia la isla de mármol. «Entiendo». Columbo dejó vagar la mirada por la habitación como si la descubriera por primera vez. Notó los mismos detalles familiares: el vaso de whisky intacto, el puro a medio fumar, el cenicero perfectamente centrado en la mesa del balcón. Pero sus ojos se detuvieron en ellos de una manera que sugería algo más profundo, un ritmo invisible del espacio. «Sabe, señor», empezó Columbo en voz baja, «suelo pensar en los hábitos, pequeños hábitos. Se puede aprender mucho de una persona por cómo hace las cosas, cómo las deja atrás. Mi esposa tiene un ritual con el té de la mañana, un terrón de azúcar, una cucharilla, siempre en el mismo sitio. Se vuelve loca si lo toco». Leonard probablemente tenía los mismos hábitos. La mirada de Montclair se desvió furtivamente hacia el cenicero y luego apartó la vista. Columbo notó su sutil expresión, pero no dijo nada. Columbo se acercó a las puertas francesas, agachándose ligeramente para examinar el puro a medio fumar. Tocó ligeramente el borde del cenicero con el dedo, con cuidado de no tocar nada. Es curioso. A veces son las pequeñas cosas las que más dicen. La quema de un puro, la posición de un vaso, susurra, ¿sabes? Más que las palabras. Regresó a la isla. ¿Los preparaste tú mismo? Sí, respondió Montclair en tono tranquilo. Pero no has estado bebiendo, murmuró Columbo, mirando el vaso más cercano al sofá. No importa. El tiempo, la vida, ocurren imprevistos. Mi esposa, en cambio, siempre termina lo que empieza. Se vuelve loca si no lo hace. La gente, como Leonard, probablemente haga lo mismo, ¿no? Los labios de Montclair se apretaron imperceptiblemente. Columbo lo notó con silenciosa precisión. Se agachó cerca del mármol, bajo la botella de whisky, y luego miró hacia el balcón. ¿Y ese cigarro? ¿Lo había encendido antes de salir? Sí, respondió Montclair, imperturbable como siempre. Columbo ladeó la cabeza, rascándose la barbilla. Ah, tiempo. Es extraño esta vez. Crees que tienes de sobra y de repente desaparece. Se acercó al piano y pulsó el do central. La nota resonó en la sala, profunda, precisa e inquebrantable. Magnífico, auténtico. Aquí no hay secretos. Presionas una tecla y te dice la verdad. Los labios de Montclair se torcieron ligeramente, pero su expresión permaneció impasible. Columbo se movió al centro de la habitación, con las manos entrelazadas a la espalda. «Siento molestarte de nuevo. De verdad. Me vienen a la mente pequeñas cosas. Mi esposa dice que nunca dejo una pregunta sin responder. La vuelve loca, pero... Bueno, tiene razón». Caminó hacia la puerta a pasos cortos, deteniéndose como para pensar. «Y, puede que vuelva. Tengo ganas de pasarme por aquí. No puedo evitarlo. Las viejas costumbres son difíciles de cambiar, como dije. Nada más». Montclair permaneció sentado, con la mandíbula ligeramente apretada, pero su apariencia se mantuvo impecable. Columbo percibió la tensión, catalogándola junto con las pequeñas inconsistencias,
los ritmos de la obra y los sutiles matices de vacilación. Mientras las puertas del ascensor se cerraban tras él, Columbo murmuró en voz baja: «Hay un hilo conductor, invisible, sutil, pero está ahí, siempre. Solo hay que observar y dejar que se revele». Allá arriba, en el ático, Montclair permanecía completamente quieto, escuchando el eco persistente del piano, consciente de que cada visita, cada pequeña pregunta era una suave presión, un peso invisible que apretaba poco a poco los lazos invisibles. Capítulo 8. Perseverancia silenciosa. Esa mañana, la luz del sol era más suave y caía en franjas oblicuas sobre el suelo del ático. Columbo se detuvo un momento en el umbral, con el abrigo ligeramente arrugado y el sombrero en la mano. Se balanceaba de un pie a otro, tomando algunas notas en la pequeña libreta que llevaba a todas partes. Adrian Montclair ya estaba allí, sentado en la isla de mármol. Su postura era impecable, con los hombros erguidos y la mirada serena. Pero Columbo detectó una ligera agitación en el discreto golpeteo de un dedo sobre el mostrador. Era casi imperceptible, un ritmo minucioso que delataba una mente algo turbada. «Teniente», dijo Montclair con voz educada y contenida. «¿Ya regresó?» «Sí, señor», murmuró Columbo, ajustándose el abrigo. «Espero no molestarlo. Es extraño. Una vez que ves algo, aunque sea perfectamente claro, termina obsesionándote, como un pequeño susurro en tu cabeza. A mi esposa la vuelve loca cuando hablo de ello en casa». Sonrió avergonzado, rascándose detrás de la oreja. Montclair inclinó la cabeza, manteniendo una expresión neutral. «Entiendo». Columbo entró lentamente en la habitación, absorbiendo con la mirada los detalles familiares. El vaso de whisky intacto junto al sofá, el puro a medio fumar en el cenicero del balcón, el piano Steinway reluciente e imperturbable, el sol de la mañana acariciando el mármol pulido. Cada detalle, cada lugar, le hablaba en silencio, aunque las palabras que susurraban fueran tenues y cautelosas. «¿Sabes?», dijo Columbo con voz suave, «las costumbres a veces revelan más que las personas mismas. Mi esposa, por ejemplo, tiene su ritual matutino para el té, la misma taza, el mismo azúcar, la misma forma de remover. Se vuelve loca si le cambio la cuchara». Leonard probablemente se fijaba en los pequeños detalles, tenía sus costumbres. Todo estaba en orden, hasta el puro. La mirada de Montclair se desvió furtivamente hacia el cenicero y luego volvió a Columbo, con expresión cuidadosamente controlada. Una ligera tensión cruzó su mandíbula. Columbo se agachó ligeramente, examinando el puro a medio fumar, con la cabeza ladeada, como si buscara una historia. «Es curioso. A veces las cosas más pequeñas hablan más fuerte. La quema de un puro, una copa olvidada, la inclinación de una silla. Te susurran cosas y... ¿Escuchas?». Se levantó lentamente y caminó hacia la isleta de mármol. «¿Las serviste tú mismo?». «Sí», respondió Montclair en tono tranquilo. «Pero no has estado bebiendo», dijo Columbo en voz baja, examinando el vaso más cercano al sofá. «Bueno, no importa. El tiempo, la vida. Ocurren imprevistos. Mi esposa siempre termina su té. Pase lo que pase. Se vuelve loca si no lo hace. Con la gente como Leonard, me imagino que es igual». Los labios de Montclair se tensaron muy levemente, un temblor que Columbo registró con meticulosa atención. Columbo miró hacia el balcón, y ese cigarro lo había encendido al salir. «Sí», respondió Montclair con calma. «Ah, el tiempo», murmuró Columbo, ladeando la cabeza. «Es extraño. Crees que tienes de sobra, y de repente desaparece». Se acercó al piano y pulsó el do central. La nota resonó con claridad, llenando la sala,
firme y sincera. Magnífico, sincero. Presionas una tecla y te dice la verdad, sin secretos, sin mentiras. La mandíbula de Montclair se tensó imperceptiblemente, aunque permaneció sentado, con expresión controlada. Columbo estaba de pie en el centro de la habitación, con las manos entrelazadas a la espalda. Disculpe la molestia, señor, de verdad. Pero a veces surgen preguntas, pequeñas cosas. Mi esposa insiste en que responda a todas las preguntas. La vuelve loca, pero tiene razón. Hay que prestar atención a esos pequeños detalles. Se dirigió arrastrando los pies hacia la puerta, deteniéndose para mirar atrás, con el sombrero en la mano. Y, puede que vuelva. Hay algunas cosas que me tientan. No puedo evitarlo. Las viejas costumbres son difíciles de cambiar. Eso es todo. Una ligera inquietud se vislumbró en los ojos de Montclair. Se recuperó de inmediato, enderezándose y apretando los labios. Mientras Columbo descendía en el ascensor, murmuró para sí mismo: «Hay algo aquí, pequeño, sutil, pero está ahí. No lo vemos de inmediato. Todavía no. Pero no permanecerá oculto para siempre. Paciencia. Eso es todo lo que se necesita». Afuera, la ciudad seguía su caótico curso habitual, indiferente a la persistente lentitud que se desplegaba sobre ella. En el ático, Montclair permaneció sentado, escuchando el tenue eco de do mayor y el ritmo implacable de un detective que lo observaba todo y que se negaba a ser apresurado. Capítulo 9. La confrontación silenciosa. El día del regreso de Columbo, el ático reinaba en una calma casi calculada, como si fuera un montaje. La luz oblicua del sol trazaba líneas nítidas sobre el suelo de mármol, resaltando cada detalle con discreta precisión. Columbo estaba de pie en el umbral, con el abrigo arrugado, el sombrero en la mano y el cuaderno aferrado con indiferencia al pecho, como si hubiera llegado por casualidad. Adrian Montclair ya estaba allí, cerca del piano, examinando una pila de documentos. Levantó la vista con expresión mesurada, pero Columbo notó la ligera tensión en sus ojos, la sutil rigidez de su postura. «Teniente», dijo Montclair, tranquilo y sereno. «Ha vuelto». Columbo sonrió avergonzado y contrito. «Ah, sí. Espero no molestarte. Es curioso. A veces, incluso después de ver algo, sigues pensando en ello. Pequeños detalles, ¿sabes? Mi esposa se vuelve loca cuando hablo de ello en casa». Montclair inclinó la cabeza cortésmente. «Entiendo». Columbo entró lentamente, siguiendo su habitual sinuoso recorrido por la habitación, con las manos entrelazadas a la espalda. Su mirada se detuvo en el puro a medio fumar, el vaso de whisky intacto, el sofá, la barandilla del balcón, catalogando cada detalle con discreta precisión. «Señor Montclair», dijo Columbo con voz suave, «estaba pensando en los hábitos. Esas pequeñas cosas que la gente hace dicen más que cualquier palabra. Mi esposa, por ejemplo, tiene un ritual con el té de la mañana. Un terrón de azúcar, una cucharilla, siempre en el mismo sitio. Se vuelve loca si lo toco». «Leonard, él también tenía sus hábitos, ¿no?» La mirada de Montclair se desvió furtivamente hacia el cenicero. Un leve ceño se dibujó en su frente. Columbo lo ignoró. «Ahora entiendo», continuó Columbo, «que a veces el plan más perfecto deja pequeñas pistas, hilos invisibles, por así decirlo, nada obvios. Casi hay que querer pasarlos por alto. Y, bueno, yo no los noto. No pretendo ser descortés, señor». Salió lentamente al balcón, ligeramente agachado, observando la ceniza del cigarro y la luz del sol reflejándose en los cristales. Es extraño. Las cosas más pequeñas pueden ser las más elocuentes.
Susurran. Solo hay que escuchar. Montclair permaneció inmóvil, con el rostro impasible pero tenso. La mirada de Columbo se cruzó con la suya, tranquila, gentil, pero firme. Sé que parecía un infarto natural, dijo Columbo en voz baja, y podría haber engañado a cualquiera, pero a veces, incluso cuando todo parece perfecto, basta con una pequeña inconsistencia. Se incorporó y presionó ligeramente el do central del piano. La nota resonó, firme, sincera. Aquí no hay secretos, solo la verdad. Montclair tensó la mandíbula. Una ligera tensión le recorría los hombros. Columbo se acercó con las manos en los bolsillos, inclinándose ligeramente hacia adelante como para compartir una discreta observación. Es usted inteligente, señor Montclair, demasiado inteligente a veces, y por eso Leonard confió en usted. Pero la inteligencia deja rastros, hilos invisibles, hábitos, pequeños detalles. Pueden destruir hasta los planes mejor trazados. Montclair tragó saliva, todavía en silencio. Sus ojos se dirigieron hacia el balcón, luego hacia el cenicero. Columbo hizo una pausa. No estoy aquí para gritar ni acusar. Solo estoy aquí para aclarar las cosas, paso a paso. Y cuando veas el patrón, es imposible negarlo. Dejó las palabras en el aire. Un largo silencio se instaló en la habitación. Finalmente, los hombros de Montclair se hundieron ligeramente. Exhaló. No le salieron palabras, pero la tensión había cambiado. Columbo se enderezó, asintiendo apenas audible, casi contrito. Disculpe las molestias, señor. De verdad, mi esposa me regañaría si tardara tanto en responder una pregunta. La vuelve loca, ¿sabe? Pero la verdad. Bueno, siempre sale a la luz, ¿no? Montclair no dijo nada. Columbo se puso el sombrero, se ajustó el abrigo y se dirigió a la puerta. Mientras se alejaba, la luz del sol acariciaba el borde del balcón, el puro a medio fumar y el cristal intacto de la ventana. La habitación conservó su tensión contenida un instante más. Luego, la ciudad exterior retomó su curso indiferente. Columbo bajó lentamente del ascensor, murmurando: los pequeños detalles, siempre los pequeños detalles, paciencia y un ojo atento, eso es todo lo que hace falta. Afuera, Los Ángeles seguía su curso, ajeno al silencioso ajuste de cuentas que acababa de tener lugar sobre Sunset Boulevard. El trabajo de Columbo, preciso y paciente como siempre, estaba completo. Y la justicia, discreta e inevitable, había cumplido su propósito silenciosamente, silenciosamente.